Bien, vamos a demostrar la fórmula de la función seno para la suma de dos ángulos. Si tenemos una circunferencia de radio 1 que está ubicada en el origen por demás, esta circunferencia para nosotros va a ser una circunferencia trigonométrica, es decir, de radio 1 y ubicada en su centro. Si tenemos este gráfico, mira, y por aquí pasa una circunferencia, pasará una circunferencia de radio 1, este sería el origen. ¿Qué ocurre? Que tengo un ángulo a esta abertura que se me forma aquí, le voy a llamar el ángulo A, y vamos a abrir otro ángulo desde a esta distancia que le vamos a llamar este espacio que describe el ángulo B. Se quiere encontrar la suma de A más B mediante la función seno. Para ello existe una fórmula, vamos a llegar a ella. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a trazar algunas líneas auxiliares. No nos olvidemos que por aquí entonces estaría pasando los ejes del plano cartesiano. Vamos a trazar algunas líneas auxiliares, ya estos serían los ángulos, escrito para allá. Vamos a trazar unas líneas auxiliares desde aquí hasta aquí de forma perpendicular, es decir, que me corte en 90 grados. Ahí está, aquí en este punto se ha cortado en 90 grados. Y entonces sí puedo decir que encontrar el seno, cateto opuesto de estos dos ángulos sobre la hipotenusa. La hipotenusa vale 1 porque es una circunferencia ubicada en su centro, es decir, una circunferencia de la forma x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Está sobre el origen y es de radio 1. La hipotenusa de este triángulo que se me forma, vamos a llamarle M, o por ser el origen, y aquí vamos a ponerle una letra G, por ejemplo. En este triángulo que se forma ahí, el seno es cateto opuesto, es decir, el tramo MG sobre OG. Vamos a trazar otra línea auxiliar de forma perpendicular a este lado. Forma perpendicular. Aquí, vamos a trazarlo aquí. Mira, aquí se me ha formado ahora un triángulo que es recto aquí, recto en P. Y mira qué pasa. Este ángulo con este ángulo son ángulo opuesto por el vértice, es decir, que estos dos ángulos son iguales. Este es recto y ese es recto, y la suma de ellos debe de dar 180. Entonces, este ángulo es igual a este. Me queda solo este ángulo, que vendría siendo igual a este, en este triángulo. Además, un cuadrilátero cruzado. Por esa propiedad también, los ángulos opuestos son iguales. Entonces, esto vendría a ser el ángulo A. Claro, hasta ahí, bien. Voy a trazar otra recta, tramo, segmento auxiliar desde P paralelo al que he trazado desde G hasta M. Voy a trazar uno que sea perpendicular, paralelo al OM. Es decir, que aquí me hace también 90 grados. Y lo voy a llamar con una letra cualquiera, ejemplo R, voy a llamarle R. Y voy a trazar otro paralelo a RM, es decir, perpendicular al segmento de la abscisa. Y es perpendicular. Entonces, tendría que por ser recto, aquí tengo 4 lados rectos, se me forma un rectángulo. Ya con eso voy a darle nombre aquí voy a darle un nombre, a ver, K, la letra K, y acordarme que estoy buscando el seno de los ángulos A más B. El seno de A más B, sería igual a el cateto opuesto que se lo pone a los ángulos A más B, es decir, a este ángulo es GM. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa, pero la hipotenusa es 1, es decir, que solo me va a quedar seno de A más B es igual a GM, desde G hasta M. Voy a representar ahora estos trazos como la suma de desde G hasta R más R hasta M. Es decir, entonces, que el seno de A más B, ahora puede ser igual a G hasta R más R hasta M. Mira esto. R más R, M. Claro, hasta ahí. ¿Qué sigue ahora? Lo que yo tengo que encontrar es el tramo RG y RM, es decir, estas dos partes que tengo aquí. Si hay otra cosa acá, mira, RM es igual a PK. Voy a anotarlo. A P hasta K. Ahora con esto también voy a hacer otra anotación aquí, otro llamado de que MK es igual a RP, y otro llamado como el que hice aquí, que RM
es igual a PK. Ya con estos dos puntos claros vamos a trabajar. Ya está casi todo demostrado, casi. Mira qué pasa. Vamos a encontrar a GR. ¿Quién es GR en este caso? GR es el que está el cateto adyacente aquí en el triángulo GRP. Cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la hipotenusa se manda a multiplicar. Es decir, que si yo tengo un triángulo, vamos a ponerlo aquí, un triángulo así, tenemos que se vea, un triángulo con recto en este punto, recto, y esta es la hipotenusa, llamémosle A. Este lado va a ser igual a, ¿verdad? A, si estamos buscando seno, por el seno de este lado, que vamos a llamarle B, por el seno del ángulo B. Si aquí estuviera la letra, no puede ser S porque se va a juntar con coseno, tuviera la letra T, entonces este lado será A por el seno de T, el ángulo T. Con esa definición venimos aquí y decimos que en el triángulo R, aquí RGP, este lado que está aquí, este al costado va a ser coseno del ángulo A, pero multiplicado por el seno, por la hipotenusa, por esta hipotenusa, es decir, GP. Este lado va a ser el coseno. Pero si miramos el triángulo aquí completo, este triángulo OGP es un cateto opuesto. Recordemos que aquí es recto. Entonces este lado va a ser el seno del ángulo B, porque la hipotenusa es 1. Entonces esto es seno del ángulo B. Muy bien. Entonces este lado en el triángulo GRP es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa va a multiplicar la función. Es decir, que todo esto que está aquí sería seno de B por el coseno del ángulo A. Muy bien. Luego faltaría buscar este tramo que está aquí, este tramo tomado desde acá. Entonces, ¿qué es esto? Cateto opuesto. Pero antes, en el mismo triángulo que estábamos, el grande, aquí este triángulo grande, GOP, ¿verdad? Esto es un cateto porque aquí es recto y esta es la hipotenusa. Entonces, recto. Esto sería el coseno porque está al costadito del lado del ángulo B. Entonces eso es el coseno de B por la hipotenusa. Entonces este lado grandote, este aquí, es el coseno del ángulo B. Coseno del ángulo B. Y este que está enfrente sería seno del ángulo, esto es cateto opuesto sobre la hipotenusa, sería coseno de B, porque la hipotenusa ya para este viene siendo coseno de B por el seno del ángulo A, por seno del ángulo A. Entonces, ¿qué sigue? Ya hemos encontrado este lado, y si encontramos ese lado, PK es igual a MR. PK es igual a RM, como lo tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya sustituir de forma directa aquí, en esta fórmula. Ya lo tenemos. Tenemos a GR. GR es este, claro, seno de B por coseno de A. Tenemos a RM, que es igual a PK. Sí, mira, el P hasta acá lo tenemos, que es coseno de B por seno de A. Y como es simplemente hacer la suma, pues entonces ya así llegamos a la demostración de que seno de A más B es igual a GR, GR de nuevo, R, este pedazo de aquí a aquí, que es seno de B por coseno de A, más, signo de la fórmula, más PK, que es esto, coseno de B por seno de A, coseno de B por seno de A. Anotémosle aquí, es preferible para que quede más claro. Es decir, que el seno del ángulo A más B, es decir, esta suma va a ser igual a seno de B por el coseno de A más coseno de B
por el seno de A. Vamos a repintar a ver si se logra ver esos ángulos. Ahí está. Fácil la demostración de llegar a la fórmula del seno para la suma del ángulo. Si se quiere entonces cambiar, o sea, para el ángulo negativo, para la resta, aquí iría negativo. Eso sucede porque la función coseno, es absorbente y no terminaría afectada en caso de la primera, en el primer caso. Sería entonces A más menos B. Y para ese caso, seno de A más menos B sería entonces seno de B por coseno aquí, el absorbente de A, idénticamente, más coseno de B, es decir, coseno de menos B, de menos B por el seno de A. ¿Qué ocurre? Aquí sería un arreglito de seno de B por coseno de A. Aquí el signo iría delante del coseno y se multiplicaría más por menos, me quedaría menos coseno de B por el seno de A. Y de esa forma se llega entonces a la fórmula para el ángulo negativo, es decir, seno de A menos más por menos B es igual a seno de B por el coseno de A menos coseno de B por el seno de A. Limitemos esos ángulos.